Bien. Bueno, muy bien. Ok, con lo cual, a ver, si se pierden me avisan. Si se pierden me avisan. La demostración no es difícil, pero... Ok. Con lo cual, yo diría que el valor actual de esta renta es C1 por 1 más I a la 1, 1 más I a la menos 1, más C2 por 1 más I a la menos 2, más C3 por 1 más I a la menos 3, más bla 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 bla, Cn por 1 más I a la menos n. ¿No? Este sería el valor actual de una renta por progresión geométrica, que no es ni más ni menos que traer flujo por flujo como si fuese el primer parcial y no hubiese visto rentas. Pero de acá voy a partir justamente la demostración, ¿ok? De acá voy a partir de la demostración. Ok, ahora, déjenme resumir un poquito. 1 más I a la menos 1, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cómo lo puedo escribir? B corta. Excelente. Recuerden que era el factor de actualización. Más b al cuadrado, C3 b al cubo, más bla bla bla, Cn por b a la n. ¿Y qué más puedo hacer algo con las cuotas? Y estoy poniendo C1, C2, C3, Cn, porque todas las cuotas son distintas. ¿Okay? ¿Qué podría hacer con esas cuotas? Profe, perdón que interrumpa. ¿Por qué pasaste de -2 a 2, por ejemplo, en el exponente? Muy bien. ¿Alguien le puede responder? Porque el factor de capitalización B corta siempre está a la menos 1. Entonces, si lo pasas a B ya teniendo el exponente en negativo, queda positivo. Muy bien. Excelente, Ignacio. ¿Se entendió, Gracias. Tobías? O sea, B es 1 más I a la menos 1. Si vos tenés 1 más I a la menos 2, lo único que tenés que hacer es multiplicarlo por 2. O sea, perdón, digamos, vos tenés que B es igual a 1 más I a la menos 1. Con lo cual, B al cuadrado es 1 más I a la menos 1, que eso es B, todo esto al cuadrado. Se multiplican los exponentes, con lo cual me queda 1 más I a la menos 2. ¿Sí? Sí, genial. Bueno, ¿qué puedo hacer con los C? ¿Qué puedo hacer con los C? ¿Factor común? No, porque son distintos del final. Expresamos todos en función de C1. Correcto, escribo todos en función de C1, donde C1 lo llamo C, ¿sí? Porque como se transforman en un C único, lo llamo C, para no tener que escribir C. Con lo cual me queda C, bueno, C1 es C, más C2, que es C por Q. Bueno, lo escribo, son C1, ¿ok? Por la duda si hay un distraído. Más C1 por Q al cuadrado por B al cubo, más bla 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 bla, C, en vez de Cn, ¿qué pongo? C1 por Q a la n menos 1 por B a la n. ¿Alguno se perdió en este paso? Básicamente hice el cambio que hice antes de que se corte la clase. En vez de poner C2, pongo C1 por Q. En vez de poner C3, pongo C1 por Q al cuadrado. En vez de poner C4, pongo C1 por Q al cubo. En vez de poner Cn, pongo C1 por Q a la menos 1. Ok. Y acá básicamente puedo sacar factor común. Por ejemplo, si saco factor común C1 por B, me queda 1 más, y corríjame si me equivoco, QB más que, chicos. ¿Más qué? Q al cuadrado. ¿Sí? B al cuadrado. O sea, algo así me queda. ¿No? Más bla 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 bla.
Y el último término, ¿cuánto me queda? Qn menos 2, ¿puede ser? A ver, me queda, fijémonos en este, en este, ¿sí? QB, que vendría a ser este. Me queda el exponente de Q. Me queda el exponente de Q. Entonces, ¿cómo me queda el último? QB a la N N menos 1. Bien, correcto, la n menos 1. Perfecto. Ok. ¿Qué es esto que están...? Bueno, tengo C1 por B y ahí tengo, digamos, básicamente digamos, todo un paréntesis, ¿sí? Pero ¿Qué te es hago lo una pregunta. Sí. En el último, en la última, ¿no? O sea, ¿es Q a la B? No, Q por B. Siempre es Q por Ah, ok, B. ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo en ese paréntesis? La progresión ¿De qué tipo? geométrica. Bien, ¿de cuántos términos? En este caso sería n términos. Vamos a ver. N términos, correcto. ¿Qué razón? Q. Q, ¿no? No. El primer término es QB a la 0. El segundo término es QB a la 1. El tercer término es QB a la 2. QB a la 3. QB a la 4. ¿Cuál es la razón? QB. Claro, se está multiplicando en cada uno de los términos QB. Porque recuerden que QB al cuadrado es QB por QB. QB al cubo es QB por QB por QB. Entonces, en todos los términos se están multiplicando por QB. Entonces, es una suma de n términos en progresión geométrica con primer término 1, ¿sí? Ahí está el 1, o QB a la 0, pero que es 1, y de razón QB, con lo cual básicamente me va a quedar el valor actual, que es, bueno, primero escribo el C1 por B, que es este que está acá, C1 por B, C1 por B, por el A1, que es 1, o sea que ni lo pongo, por 1 menos QB a la N, sobre 1 menos QB, ¿sí? Recuerden, ¿qué sería Q, chicos? ¿Qué sería Q? Por si alguno se perdió. ¿Qué es Q? La variación de la cuota. Claro, exacto. La razón de la progresión de las cuotas, de la progresión geométrica de las cuotas. Si me dicen que las cuotas van aumentando en un 2%, mes a mes, ¿cuánto vale Q? ¿Eh? Chicos, 1,02. 1,02, excelente. Este es el valor actual de una renta en progresión geométrica. Si yo veo la demostración, chicos, ¿desde dónde partí? ¿Dónde me deja parada? ¿Dónde me deja parado esa fórmula? Viendo la demostración. En 0. Bueno, en este caso en 0 porque la primera cuota la planteé que era en 1. Pero básicamente me deja parado un momento antes de la primera cuota y sencillamente porque partir de acá, a la menos 1. Entonces, yo traje todo un periodo, digamos, cada una de las cuotas, ¿sí? La primera cuota la traje un periodo para atrás. Y si la primera cuota está en 1, en este caso me deja en 0, pero fundamentalmente me deja parado todo un momento antes de la primera cuota. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Bien. Voy a hacer un pequeño... Esta es la fórmula, ¿ok? Voy a reexpresarla un poquito. Voy a reexpresarla un poquito, sencillamente para que me quede un poquito más prolija, pero esta es la fórmula.
voy a decir que Q es igual a 1 más G. Es lo mismo, en vez de que Q sea 1,02 en el ejemplo, voy a trabajar con G, que vendría a ser 2%, 0,02. ¿Sí? En vez de trabajar con 1 más, en la razón, voy a trabajar con un valor de G. ¿Sí? Si las cuotas van creciendo periodo a periodo, G es un número positivo. Si las cuotas van cayendo, G es un número negativo. Me quedaría 1 menos 0,02 si las cuotas van cayendo periodo. Sencillamente lo escribo así porque es como está en la gran mayoría de los libros, pero realmente como lo tenemos acá ya sería suficiente. Bien, entonces me queda el valor actual, sencillamente me va a quedar C1, ¿sí? por B, por 1 menos 1 más G, ¿sí? Que se vendría a ser el Q, sobre 1 más I, que ese 1 más I vendría a ser este B, porque recuerden que B es 1 sobre 1 más I, o 1 más I a la menos 1, entonces lo pongo ahí en el denominador. Sobre 1 menos, bueno, lo mismo, ¿no? 1 más G sobre 1 más I. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Bueno, estoy haciendo un poco de álgebra, nada más. Entonces acá me queda C sobre, ahora lo voy a poner así, ese B lo voy a poner así, y todo esto multiplicado por 1 menos 1 más G, todo esto sobre 1 más I, a la N, y abajo voy a sacar denominador común, ¿sí? Voy a sacar denominador común 1 más I, para que me quede un denominador común. Entonces me queda 1 más I dividido 1 por 1 más I, 1 más I, y después acá, por acá tengo un menos, ¿ok? Menos, y acá me queda 1 más G. Muy bien. Este menos se va con este menos. Este 1 se va con ese 1. Este I se va con este I. Con lo cual me queda que, en definitiva, el valor actual no es ni más ni menos que C1 por 1 menos 1 más G sobre 1 más I a la N, esto es una I, dividido, y ahí me queda I, el más del G se transforma en un menos, con lo cual me queda I menos G. Ahí está. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No. Si yo, por ejemplo, les digo que la renta esta, porque claramente que no voy a hacer todas las demostraciones, porque serían un montón. Si yo les digo que tengo una renta en progresión geométrica igual a esta, pero en vez de vencida la tengo adelantada, ¿qué es lo que cambia? Habría que actualizarlo un periodo ¿Dónde Ah, arrancas? ¿Habría que qué? Perdón. y capitalizarlo, perdón. Capitalizarlo un periodo, porque si esta fórmula me deja parado un momento antes de la primera cuota, y si es adelantada, claramente, la primera cuota está en el momento 0, me dejaría parado en el -1, lo tengo que capitalizar un periodo. ¿Cómo de esta renta, de esta misma renta que demostré, quieren calcular el valor final? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Chicos, ¿cómo lo hacen? Si ya tenés el valor actual, podés llevarlo al momento final. Claro, si ya tengo el valor actual, puedo capitalizar todo y lo llevo al valor final. Lo capitalizo n periodos. ¿Sí? Lo capitalizo n periodos o la cantidad de periodos que sea necesario para llevarlo al periodo donde me pide, donde lo tengo que evaluar la renta. Con lo cual no hace falta demostrar todo, a partir de esta fórmula puedo llevar la renta a donde se me antoje y a donde lo necesite evaluar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, el día de mañana tengo un sistema, tengo un préstamo
y el tipo viene a precancelar su deuda en el momento 9, y bueno, tendré que traer todos los flujos al momento 9, ¿ok? O sea, básicamente es eso, dependiendo de dónde yo lo tenga que llevar, pero con esta fórmula sale todo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Entonces estamos. Bien, vamos a ver ahora, en vez de que la renta varíe en progresión, perdón, la renta no, la cuota. ¿Qué pasa? La renta varíe en progresión geométrica, la cuota varíe en progresión geométrica, que varíe en progresión aritmética. Entonces, vamos a trabajar una renta cierta, inmediata, vencida, finita, variable en progresión aritmética. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente sería exactamente lo mismo. Vamos a partir de lo mismo. C1, C2, C3, Cn-1, C. Donde todas las cuotas son diferentes. Ahora conozco el vínculo que existe entre cada una de las cuotas. C1 es igual a C1. C2 es igual a ¿cuánto, chicos? ¿Eh? C1 por Q. Sí, en este caso lo voy a llamar R, Ignacio. Pero perfecto, C1 por R. Perdón, no está. ¿Cuánto me dijiste? Por Q. No, están variando en progresión aritmética. Más. Ah, perdón. Más R, ¿sí? Correcto, perfecto, más R, ¿sí? Decir en progresión aritmética es, por ejemplo, que vayan subiendo 100 pesos cada cuota o cayendo 100 pesos cada cuota, pero es una suma o una resta. ¿Sí? Recordad que eso es progresión aritmética, con lo cual es más R. R puede ser negativo tranquilamente. C3 vendría a ser C2 más R. Más R. Si yo conozco cuánto vale C2, que es C1 más R, entonces me queda C1 más R más R, con lo cual es C1 más 2R. Y así decididamente, con lo cual Cn va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser, chicos? C1 C1 más NR. N por R. No. N-1. -1. N-1R, ¿sí? Bien, ok. Yo les aconsejo, chicos, yo no voy a hacer esta demostración, es extremadamente largo, nunca la hago. Mi consejo es que la hagan esta demostración. ¿Cómo les aconsejo que la hagan? Así, partiendo igual a esta, ¿ok? Partiendo igual a esta. Es un poco más larga, es un poco más complicada, pero les aconsejo que a modo de práctica, no la voy a tomar, ¿ok? No la voy a tomar esta demostración, pero les aconsejo que a modo de práctica sí la intenten demostrar. Y si no, bueno, si no les sale, a lo sumo la buscarán en internet que está, lógicamente, pero intenten demostrarlo ustedes. La fórmula del valor actual, y se parte de exactamente la misma que progresión geométrica y exactamente que renta constantes, se parte igual, con lo cual esta fórmula me voy a dejar parado un momento antes de la primera cuota. La fórmula es C1 por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I, más R sobre I, por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I, menos N sobre 1 más I a la N. Quien tenga ganas, yo le aconsejo que la demuestre, ¿sí? Nuevamente, o si no, digamos, que la busque en internet. Pero este es el valor actual de una renta variable en progresión aritmética finita, vencida, inmediata, cierta. ¿Sí? Con lo cual me deja parado un momento antes de la primera cuota y la lógica es exactamente la que charlamos antes. Si la renta está en progresión aritmética, llega a ser adelantada, lo tendré que capitalizar un periodo para llevarlo al momento cero.
Si quiero calcular el valor final, la tendré que calcular, capitalizar n periodos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Puede Sí. ser que en la de renta variable pusiste que sea 1 menos 1 más g sobre 1 más i elevado a la n? ¿No sería la menos n? En la de valor actual de renta con la de progresión geométrica, perdón. No, mira, ¿de dónde salió este n? Este n salió que la suma de n términos en progresión geométrica, recordá, que la primera clase de todas, es A1 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. ¿Sí? Con lo cual, 1 menos me va a quedar A1, ¿sí? Que era 1, ¿sí? Si te acordás, fíjate que era 1, el primer término de la progresión era 1. 1 menos el r era qb a la n. ¿Ok? ¿Está bien, Ignacio? Sí, sí, está bien. Ok. Muy bien. Bueno, excelente. Vamos a ver la última y con esto vamos a terminar. Me ha pasado muchas veces, chicos, que en el examen yo tomé, no la he dado, ¿ok? No la he dado. No la expliqué, no la demostré en muchos de los cursos. Y he tomado renta variable perpetua, renta variable en progresión geométrica perpetua. Y en el examen me dijeron, no, pero no lo vimos, no lo demostramos. Primero que hay varios ejercicios de ese tipo. Segundo, tienen la hoja de fórmulas, que está la fórmula. Pero tercero, no hace falta que yo la dé. No hace falta que yo la dé. ¿Y por qué no hace falta que yo la dé? ¿De dónde? Si ustedes se acuerdan, rentas perpetuas constantes, ¿de dónde salía esa demostración? ¿Eh? O sea, si yo digo que tiene una renta inmediata, vencida, variable en progresión geométrica, cierta, pero es perpetua, ¿cómo calculan el valor actual? La misma fórmula, pero n tendiendo a infinito. Claro, o sea, es un límite. O sea, yo no hace falta ni que lo explique esto. ¿Sí? Lo explico y se los comento, pero en definitiva no es más que un límite. ¿Sí? Si las cuotas si la renta es perpetua, es decir, que las cuotas son infinitas, no es ni más ni menos que un límite. Con lo cual, si yo tengo una renta variable en progresión geométrica, cierta, vencida, inmediata, pero perpetua, no es ni más ni menos que calcularle. ¿Sí? Esto voy a calcular el valor actual perpetuo, ¿ok? De una renta en progresión geométrica perpetua. El límite, cuando n tiene infinito, ¿de qué? ¿A qué? Chicos? C por 1 menos 1 más Para, i. C por, estás diciendo esta, ¿no? Sí, la anterior. La que vimos antes, la primera. Esta. Esa, ¿no? De esta, perdón. No, estaba contestando pensando en otra cosa, perdón. No, perdón, me equivoqué. Ok, vendría a ser esta, ¿no? Digamos esta. Sí, esa. O sea, el límite cuando n tiende a infinito del valor actual de esa o bien de esta, digamos, es exactamente, las dos son lo mismo, lo único está G y el otro Q, pero vamos a hacer esa que es un poquito más fácil. Entonces me queda C1 por B por 1 menos QB a la N sobre 1 menos QB. 1 menos QB.
¿Ok? Y lo único que tengo que calcular es ese límite. Es ese límite. Bien. ¿Cuánto da ese límite? En realidad lo único que me interesa conocer es a cuánto tiende esto, ¿sí? Que es el que tiene n, es el que tiene el valor de las cuotas. ¿A cuánto tiende eso, chicos? Infinito. ¿Por qué infinito? Está elevado a la n. Sí, no importa, pero ¿cuánto da? 0,5 al infinito, ¿cuánto da, Ignacio? ¿Cuánto da 0,5 al infinito? Sí, tiende a 0. Ok, con lo cual, ¿ahí qué pasa? Entonces, voy a plantear, si Q, Depende si es mayor a 1 o menor. si Q es menor a 1 más I, ¿sí? Si Q es menor a 1 más I, ¿sí? Porque recordad que Q, eso sería como decir Q sobre 1 más I, ¿no, Ignacio? Sí, Q por B es decir Q sobre 1 más I. Sí. Ok, con lo cual, si Q es más chico que 1 más I, implica que el numerador es más chiquito que el denominador, con lo cual es un número menor a 1. Si es un número menor a 1, entonces cuando yo lo leo a infinito tiende a 0, como me dijiste. Entonces, si Q es menor a 1 más I, bueno, ¿cuánto me va a quedar? 0. Me va a quedar que el valor actual es C1 por B por 1 menos algo que tiende a 0, es 1, sobre 1 menos QB. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo ven o no lo ven? Profe, una pregunta. Sí, Arriba en el numerador, ¿te queda 1 porque haces 1 menos 0? Porque QB a la n tiende a 0. exacto. Ok, gracias. Ahora, si Q es mayor a 1 más I, ¿qué quiere decir que Q sea, o sea, recuerden, Q es como crece o como cae, pero vamos a pensarlo del lado de cómo crece. Cómo crece las cuotas. Y 1 más I no es ni más ni menos que, bueno, el factor de capitalización, que en el caso del valor actual va a estar funcionando como actualización. Entonces eso implica que el valor de las cuotas crece más de lo que actualiza. El valor de las cuotas crece más de lo que actualiza. O sea, cuando yo calculo el valor actual, o sea, el B, no lo llega nunca a achicar el número, la cuota. La cuota definitiva, aunque o sea, ustedes saben que si ustedes traen la cuota siempre al momento cero, el valor de la cuota al momento cero siempre va a ser un número más chico que el valor de la cuota original. Ahora, en este caso, como las cuotas están creciendo en progresión geométrica y me dice que Q es más grande que ese factor de actualización, entonces, a pesar, me dice, bueno, mira, sería como que a pesar de que yo las traigo, el número es más grande. El número es más grande que la primer cuota. ¿Por qué? Porque están creciendo, entonces nunca las llega a achicar. Entonces, ya conceptualmente ya tienen que anticiparse a cuánto va a tener este valor, a cuánto va a ser el valor actual en este caso. Que obviamente no se va a dar, ¿ok? No se va a dar nunca esto en la vida real. Nunca se va a dar en la vida real. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de C1 por B por 1 menos QB a la n sobre 1 menos QB. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuánto tendría ese paréntesis de QB a la n? Que es lo que me interesa. ¿A cuánto tiende esto? Infinito. A infinito, porque si el numerador es más grande que el denominador, es un número mayor a 1. Si es un número mayor a 1, lo elevo a la infinito, da infinito. ¿Sí? Con lo cual, básicamente, este valor actual
tiende a infinito. ¿Sí? Tiende a infinito. Con lo cual, este es un caso que no se va a dar, ¿ok? No se va a dar. Vamos a trabajar sobre este caso, ¿ok? Sobre este caso. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, ya con todo esto que vimos, o sea, vimos todas las demostraciones, repito, no vimos todos los casos porque no se pueden demostrar todos los casos, pero ya teniendo una fórmula y entendiendo dónde me deja parado, puedo variarla si es inmediata, si es diferida, si es anticipada, si no es anticipada, si es adelantada, si es vencida, si quiero calcular el valor final, si quiero, lo pueden variar como ustedes lo necesiten. ¿Ok? Así que quedan demostradas todas las fórmulas, está la hoja de fórmulas, obviamente, con estas fórmulas, pero traten de entender, si alguno no se perdió, trate de rever esta clase para comprender de dónde salió cada una de las fórmulas, porque es interesante y es importante saberlo. ¿Alguna pregunta tienen antes de terminar la clase, chicos? Profe, ¿vimos cómo es para adelantar un periodo en caso de que me pidan adelantada? ¿Cuál? De cualquiera de las dos, de progresión aritmética o geométrica. No lo demostré, pero lo comenté. Si es adelantada, la fórmula de la cual demostramos, ¿dónde me dejaba parado? En -1. Un momento antes del periodo. Un momento, claro, un momento antes de la primer cuota. Con lo cual, si es adelantada, la primer cuota va a estar en 0. Si le aplico la fórmula de valor actual que demostramos, me va a dejar parado un momento antes, es decir, en -1. Con lo cual, tendría que agarrar toda esa fórmula, o todo ese valor, al utilizar esa fórmula, y multiplicarlo por 1 más i a la 1. Por 1 más i. Sí, pero de vuelta, no se casen con ese 1 más i. Ese 1 más i, déjenlo fluir de acuerdo a dónde los deja parado y de acuerdo a dónde ustedes necesitan evaluar la renta. ¿Y por qué te digo esto, Ignacio? Lo mismo que dije en la clase pasada. Si yo tengo una renta diferida, es decir, que el primer flujo está en el momento, por ejemplo, el momento 6. La primera cuota está en el momento 6. Es una renta diferida. Y yo te digo, bueno, ¿y cuál sería el valor de contado? Cuando vos apliques la fórmula, te va a dejar parado en el momento 5. Con lo cual, ahora para calcularle el valor actual, tendrías que multiplicarlo por 1 más i a la menos 5. Es decir, ese factor al final, estrictamente no diga nada, bueno, es esto. No, es, che, ¿dónde me deja parado? Ok, me deja parado en el momento 5 esta fórmula, fantástico. El segundo paso es, ¿y a dónde lo necesito? ¿En 0? Bueno, entonces tengo que multiplicar todo por 1 más i a la menos 5. Me deja parado en 5, fantástico, pero lo necesito en 2, por X motivo. Lo necesito, bueno, entonces, si me dejó parado en 5 y necesito en el momento 2 todo el valor de la renta, entonces lo tengo que actualizar 3 periodos. Entonces sería 1 más i a la menos 3. Entonces, ese factor, al final, déjenlo fluir, tanto si necesitan traerla para adelante como para atrás. Está bien, Ignacio, no se aten con un número, porque ese sería el factor de actualización o de capitalización que va ajustando. O sea, es tener una única fórmula, las que demostramos, para que te amase toda la plata, todas las cuotas en un periodo, y una vez que lo tenés todas las rentas unidas, juntas, como valor de la renta, ahí listo, ahí te llevas y traes con el factor de capitalización o de actualización. ¿Me entendés? Exacto. Sí, bro, quedó claro. ¿Sí? No se casen con decir, bueno, es adelantada, entonces es 1 más. No se casen con eso. No se casen. Es dónde me deja parada la fórmula, dónde necesito el valor de la red. Y esto se lo repito porque cuando veamos sistema de amortización ya pasa a ser bastante más complejo. Entonces, tienen que entender lo conceptual, porque si no, ya directamente se van a perder. Entonces, conceptual. ¿Alguna pregunta más?
de acá al lunes tenemos para hacer toda la práctica, o sea, ya no vamos a ver más renta variable o rentas, no vamos a ver más rentas más allá de la clase que tengamos con Fran el jueves, ¿no? Exacto, exactamente. Obviamente que si tienen alguna pregunta conceptual, como me preguntaron hoy, lo vemos, ¿ok? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Obviamente que entiendo que son muchos ejercicios, con lo cual es probable que algunos de ustedes no lleguen a hacer toda la guía para el lunes. Traten de hacer, obviamente, para este lunes la mayor cantidad de ejercicios posible para estar lo más en tema posible. De todos modos, vieron que las clases, digamos, no son extremadamente difíciles y las clases prácticas ayudan. Pero bueno, este lunes ya vamos a arrancar con sistema de préstamos y es aconsejable que esto lo tengan bien digerido. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Más? ¿Ninguna? Bueno, el jueves les comparto las notas, ¿ok? El jueves ya les comparto las notas. Se las subo al campus. Les mando un abrazo grande, chicos. Cuídense. Excelente, profe. Hasta luego. Buena Chao, buena gracias. semana. Gracias. Chao, Hasta gracias luego. mucho.